Un millonario corría por el aeropuerto apresurado por alcanzar su vuelo de negocios cuando de pronto vio a una niña sentada completamente sola. Llevaba ropa muy desgastada y abrazaba una maleta toda maltratada. A pesar de que iba contra el tiempo, la imagen de la pequeña le recordó de inmediato a su propia hija, quien había fallecido demasiado pronto. Decidió acercarse para ver si estaba bien, pero la respuesta que ella le dio lo dejó completamente helado. Respira profundo y prepárate para escuchar esta historia. De verdad espero que sea la compañía perfecta para ayudarte a quedarte dormido esta noche. Vamos a empezar. El antiguo caserón de los Herrera se levantaba en una calle tranquila, con sus muros cubiertos de hiedra y su techo de tejas de color gris plata apagado. Donde una vez resonaron las risas de los niños y las melodías de piano, ahora solo silbaba el viento a través de ventanas ligeramente abiertas. Un retrato de don Tomás Herrera, el antiguo dueño, el padre que se había ido, había sido retirado de la sala de estar sustituido por un jarrón de cristal enorme desbordante de flores de plástico. No quedaba rastro de la calidez del pasado, solo un orden estéril y desolado, como si todo lo que una vez vivió allí hubiera sido completamente borrado. Sofía, de 6 años, diminuta, con el cabello castaño desordenado y ojos claros como agua de manantial, se acurrucaba en un rincón de la habitación, abrazando fuertemente su viejo cuaderno de dibujo. En la página torpes garabatos intentaban recrear el rostro de su papá, un rostro que temía olvidar. Cada vez que recordaba su imagen, alto, voz grave, una mano que siempre acariciaba suavemente su cabello, el corazón de Sofía se encogía sintiendo que podría hacerse pedazos. Abajo, Verónica estaba sentada ante un escritorio masivo, hojeando las páginas de un expediente grueso. Cada hoja parecía reflejar su ambición y su ansiedad. El testamento final de Tomás no había sido transferido completamente. Aún existían cláusulas vinculantes que le impedían obtener el control total de los activos. El rostro de Verónica estaba inexpresivo, pero sus ojos revelaban una intensidad fría y calculadora. Ella había sido la secretaria de Tomás y conocía cada detalle financiero, cada participación, cada persona que podría entorpecer la obtención de lo que deseaba. Se acercó el suave sonido de unos pasos. Juana, la ama de llaves de mediana edad, trajo una bandeja de desayuno y preguntó en voz baja: «Señora, ¿le llevo algo de comer a la pequeña Verónica?». Dejó su pluma bajando la voz. «La niña necesita aprender a ser más considerada. Esta mañana no me saludó». Esa declaración fue suficiente para que Juana se paralizara. Ella solo asintió con las manos temblando mientras colocaba la bandeja. Desde el fallecimiento del patrón, Juana no había visto ninguna luz en esa casa. Todo se desarrollaba bajo la apariencia de cortesía de Verónica, siempre sonriendo, siempre preocupada, pero una vez que se cerraban las puertas, solo quedaban silenciosos suspiros y las miradas asustadas de una niña. Cuando Juana se fue, Verónica tomó un pequeño manojo de llaves y subió. La puerta de Sofía estaba ligeramente abierta. La abrió y la luz fría se coló en el rincón donde Sofía estaba sentada en el suelo. «Es hora de comer», dijo Verónica, su tono uniforme. Sofía asintió levemente. No se atrevía a decir nada más, ya que había aprendido que cada reacción significaba un artículo menos en su plato. Verónica colocó el plato sobre la mesa, solo un pedazo de pan frío, y luego volvió a cerrar la puerta con llave. El chasquido metálico de la llave al girar fue suave y familiar. En la pequeña habitación, Sofía miró hacia el techo. Todavía había una mancha de humedad de la lluvia del año pasado, una forma vaga como una nube gris. Tomó su lápiz y comenzó a dibujar dibujando hasta que la punta se rompió. Dibujaba para olvidar el hambre, para recordar los ojos bondadosos de su padre. Abajo, Verónica se cambió a otro vestido, se aplicó perfume y se revisó en el espejo. Cuando el reloj se acercó a la tarde, sonó el timbre. Carlos Beltrán, el antiguo contador de Tomás, entró, un hombre regordete con un cuello de camisa que le quedaba demasiado apretado. Se quitó el sombrero, hizo una reverencia y se sentó en el sillón de cuero frente a ella. «Necesitamos hablar sobre los fondos pendientes», susurró su voz teñida de vacilación. Verónica entrelazó sus dedos recostándose en su silla. «Le escucho».
Carlos abrió su maletín sacando algunos documentos. La cuenta principal de la empresa sigue bajo supervisión temporal. Si desea transferir la autoridad, necesitamos resolver todos los lazos legales concernientes a la heredera menor. Verónica echó un vistazo a la foto de Sofía sobre la mesa. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Comprendo. Carlos continuó. Pero el abogado de Tomás sigue realizando verificaciones periódicas de las condiciones de tutela. Si hay alguna preocupación, todo quedará bloqueado. Un obstáculo menor, dijo Verónica, formándose una sonrisa lenta. Solo necesito mostrarles una niña que está siendo bien atendida. Al día siguiente ordenó un piano eléctrico, contrató a alguien para instalarlo y tomó algunas fotografías de Sofía sentada al teclado con una sonrisa forzada. Verónica envió esas imágenes al abogado junto con una nota. Continuamos fomentando el desarrollo de sus talentos. En realidad, cada noche invitaba a amigos. Música alta y vino resonaban por el piso inferior. Sofía se sentaba sola arriba escuchando las risas que retumbaban en las paredes mezcladas con el tintineo de los vasos. Abrazó su viejo oso de peluche. El olor a humo de cigarro mezclado con perfume le dolía la cabeza. Una vez Sofía abrió su cuaderno de dibujo en secreto, tratando de grabar la imagen sonriente de su padre en su memoria. Cuando Verónica entró rápidamente, escondió el cuaderno detrás de su espalda. ¿Qué es eso? Sofía no tuvo tiempo de responder. Verónica se lo arrebató, vio el dibujo. Hubo un segundo de silencio y luego el papel fue separado con fuerza, un sonido seco y cortante en la habitación. Tu padre no va a volver, dijo Verónica con firmeza, como si acabara de borrar un recuerdo que no le pertenecía. Sofía se quedó quieta, sus ojos rojos, pero no lloró. Había aprendido a no derramar lágrimas delante de esa mujer, porque cada lágrima solo hacía que Verónica sonriera con más frialdad. Juana, la ama de llaves, presenció la escena a través de la puerta ligeramente abierta. Se dio la vuelta con el corazón encogido, pero continuó trabajando en silencio. Cuando tuvo la oportunidad, tomó tranquilamente la última foto antigua de la familia que quedaba y la deslizó en la pequeña maleta de Sofía. Para que puedas recordarlo después, susurró cuando nadie estaba mirando. Otra noche Verónica estaba sentada sola en la sala de lectura sosteniendo una copa de vino con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono. El nombre de Carlos apareció. El abogado hará una verificación a fin de mes. Su voz era ligeramente temblorosa. Deberías moverte rápido. Verónica no respondió de inmediato. Su dedo tamborileó constantemente sobre la mesa. En su mente las piezas de su plan encajaban. Dejó la copa de vino y abrió su computadora portátil. La luz de la pantalla iluminó su rostro afilado y frío. El cursor se detuvo en la línea que decía «Reservar boleto de ida y vuelta». Ingresó la fecha, seleccionó un destino con los ojos sin pestañear. Un clic seco confirmó que la acción estaba completa. Reflejado en la pantalla, el rostro de Verónica parecía el de alguien que observa su propia alma impasible, glacial. Por primera vez en meses, Verónica entró en la habitación de Sofía sin un ceño fruncido. Abrió la puerta y habló con una voz rara y dulce. «Despierta, vamos a hacer un pequeño viaje». Sofía levantó la vista atónita. Desde que su padre falleció, esta era la primera vez que su madrastra le hablaba en un tono tan amable. La pequeña asintió recogiendo rápidamente su oso de peluche y su cuaderno de dibujo, las únicas dos cosas que la hacían sentir querida. Verónica puso algunas ropas viejas en una maleta, justo lo suficiente para dar la impresión de una escapada corta. No mencionó el destino, solo instruyendo, «Recuerda comportarte, no hagas preguntas». Sofía pensó que quizás su madrastra finalmente quería acercarse. Un pequeño destello de alegría se encendió en su corazón como una luz al final de un túnel oscuro. Abajo, Juana estaba limpiando la mesa del comedor cuando vio un boleto de avión caer de una pila de papeles que Verónica había olvidado. Se agachó para recogerlo mirando el nombre impreso en negrita: Verónica Herrera, la única pasajera adulta. Su corazón se hundió, y la pequeña resonó el pensamiento en su mente. Cuando preguntó Verónica, solo se rió diciendo ligera como una brisa: «Estoy enviando a Sofía con un pariente por unos días, no te preocupes por eso». Pero esa sonrisa le produjo un escalofrío a Juana.
Desde la ventana del segundo piso, Sofía vio el coche detenerse en la puerta. Verónica tiró de la maleta indicando a la niña que la siguiera. No hubo despedida ni abrazo, solo el constante golpeteo de los tacones altos sobre el camino de piedra. Juana se paró detrás de la cortina con la mano agarrando el borde de la tela con fuerza, queriendo gritar pero incapaz de pronunciar una palabra. El coche cruzó la ancha avenida, los árboles a ambos lados se difuminaban en la ventana. Sofía se sentó acurrucada en el asiento trasero, agarrando su oso de peluche. Verónica habló por teléfono todo el tiempo, su voz uniforme y fría, intercalada con palabras como transferencia, certificación, fecha de inspección. Sofía no entendía, solo encontraba a la mujer extrañamente desconocida. Cuando el coche se detuvo en el aeropuerto, Verónica se arregló el cabello y se puso grandes gafas de sol. Caminó directamente hacia el área de registro, dejando a Sofía arrastrar la pequeña y pesada maleta detrás de ella. Las filas eran largas. El olor a café, los anuncios por los altavoces, el chirrido de las ruedas de las maletas en el suelo, todo era abrumador para la pequeña. Todos tenían un lugar a donde ir, solo Sofía no sabía hacia dónde se dirigía. En el mostrador de registro, Verónica fingió rebuscar en su bolso en busca de papeles. Se volvió hacia Sofía hablando rápidamente. «Espérame justo aquí, voy a tomar una bebida». Sofía asintió. Caminó hacia una fila de asientos metálicos y se sentó. Sus cortas piernas se balanceaban incapaces de alcanzar el suelo. Abrazó su oso de peluche mirando el techo alto salpicado de luces. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 20. Verónica no regresó. Sofía comenzó a preocuparse. Se levantó mirando a su alrededor. Las multitudes se apresuraban como una ola anónima. Cada vez que una mujer con vestido se acercaba, contenía la respiración esperando, pero nadie se detenía. Un miembro del personal de limpieza pasó viendo a la niña sentada sola. Hizo una breve pausa con la intención de preguntar, pero recordando cómo Verónica había hablado antes como si fueran cercanas, sacudió la cabeza y siguió caminando. Todos tenían sus propios asuntos. Cuando la pequeña maleta se inclinó y cayó, la ropa se derramó en el suelo. Sofía se agachó para recogerla. Sus manos temblaron, sus rodillas raspadas. Nadie ayudó. Arrastró la maleta de vuelta al asiento, desplomándose en él con lágrimas corriendo por su rostro. El oso de peluche se le escapó del agarre, rodó unos pasos y se detuvo frente al zapato de un hombre. Él se detuvo. Traje azul alto con una expresión sombría. Alejandro Montes, 38 años, un empresario admirado por el mundo financiero, un hombre que había perdido a su esposa e hija en un incendio hace 3 años. Desde esa tragedia rara vez miraba a los ojos a los niños, pero la vista de la pequeña acurrucada en el ajetreado suelo de la terminal hizo que le fuera imposible marcharse. Se inclinó, recogió el oso de peluche y lo colocó suavemente en el asiento. Sofía se sobresaltó levantando la vista. Sus grandes ojos redondos estaban llenos de lágrimas, su rostro pálido por el miedo. Alejandro captó un destello fugaz de su propia hija, los mismos ojos, la misma postura. Siguió un largo silencio. El sonido de un anuncio de vuelo resonó a lo lejos. El hombre tomó un respiro tranquilo, como si reuniera valor, y extendió la mano. «¿Te separaste de alguien?», preguntó suavemente, sin presión ni intimidación. Sofía miró su mano grande, cálida, extraña, pero no aterradora. Trató de hablar, pero su garganta se cerró. Solo sacudió la cabeza, luego se desplomó abrazando el oso fuertemente. Alejandro no se fue. Se sentó en el asiento junto a ella, mirando a su alrededor en busca de cualquier señal de un tutor. No había nadie. Algunas personas miraron, vieron la escena y se alejaron. Un empleado del aeropuerto se acercó para preguntar, y Alejandro dijo en voz baja: «Creo que fue abandonada». La declaración silenció instantáneamente el aire a su alrededor. El empleado dudó, llamando a seguridad. Mientras hablaban, Sofía dejó escapar un pequeño sollozo, susurrando: «Mamá me dijo que esperara». La frase hizo que el corazón de Alejandro se hundiera. La miró, su mirada pesada. Ya no había duda. Un rato después, Verónica ya estaba en un taxi saliendo del aeropuerto. Se quitó las gafas de sol, se revisó en el espejo con los labios apretados. Su teléfono vibró, un mensaje de Carlos.
Hecho. Ella respondió solo con un punto. El coche giró hacia la autopista uniéndose al tráfico, moviéndose demasiado rápido para que cualquiera pudiera rastrearlo. En el aeropuerto, Alejandro seguía sentado junto a la niña en medio del ruido caótico del mundo ajetreado. Sacó un pañuelo y se lo entregó a la pequeña. Sofía lo tomó secándose los ojos, susurrando: «Fui buena. Mamá dijo que si era buena volvería». Alejandro apretó suavemente su propia mano, sintiendo que su corazón se había partido en dos una vez más. La pequeña levantó la vista, sus ojos llorosos, pero buscando desesperadamente un rostro familiar en la multitud. No había nada más que extraños. En la densa multitud del aeropuerto, la vista del hombre sentado tranquilamente junto a la pequeña llamó la atención de algunos empleados. Alejandro había notificado a seguridad, pero todos estaban perplejos. Nadie sabía con quién estaba la niña, y no había nombres coincidentes en el manifiesto de pasajeros. Sofía solo repitió algunas palabras fragmentadas, una confesión tanto temblorosa como aterrorizada. «Mamá me dejó». Un grupo de personal los llevó a los dos a la oficina de seguridad. En el monitor, la cámara mostraba claramente a Verónica tirando de su maleta y marchándose sin mirar atrás. Uno de ellos miró a Alejandro y preguntó: «¿Cuál es su relación con la niña?». Él solo sacudió la cabeza. La respuesta fue demasiado breve, pero en sus ojos la profunda tristeza lo decía todo. Sofía estaba sentada en la sala de espera. Delante de ella estaba el vaso de agua que él le dio, pero no bebió, solo lo miró fijamente. Sus pequeños dedos jugaron con el borde del vaso, temiendo que, si lo derramaba, él también se desvanecería como esa otra mujer. Alejandro se sentó frente a ella con los ojos fijos en su pequeño rostro. Era más delgada de lo que había sido su hija, su cabello desordenado, pero sus ojos eran extrañamente similares, ojos que conocían el miedo pero que aún se aferraban a una frágil esperanza. Cuando llegó la policía, la atmósfera en la sala de repente se puso seria. Un oficial reconoció a Alejandro, susurrando suavemente a su colega. «Es el señor Montes», murmuró luego. Hizo una nota. «Alejandro Montes, empresario potencial, tutor temporal para la menor abandonada». Alejandro lo escuchó, no reaccionó, solo firmó el informe. Durante la revisión del equipaje abrieron la pequeña maleta. Dentro no había más que unos pocos vestidos viejos, un par de zapatos gastados y una foto familiar rasgada. El trozo restante solo mostraba la mitad del rostro del padre, un hombre con ojos bondadosos y un medallón de plata grabado con las palabras S&T por siempre. Alejandro lo recogió quedando en silencio. El pequeño objeto contenía algo que le estrujó el corazón. No sabía por qué, pero se sintió obligado a conservarlo como una promesa tácita. No mucho después la puerta se abrió. La señora Marisol Durán, una trabajadora social, entró. Una mujer de unos 50 años, de movimientos rápidos, con ojos penetrantes. Hizo algunas preguntas, pero Sofía solo inclinó la cabeza, sus hombros encogiéndose cada vez que alguien hablaba demasiado alto. Marisol se volvió hacia Alejandro hablando suavemente. «La niña muestra signos de estrés postraumático. La acogeremos, pero temporalmente. Puede quedársela por 24 horas hasta que verifiquemos a sus parientes». Alejandro asintió levemente. Antes de irse, Marisol lo miró por última vez, como queriendo asegurarse de que entendía la carga que estaba aceptando. A veces lo que necesitan no es un refugio, sino alguien que de verdad escuche. Alejandro no respondió, solo firmó el papel. El pasillo del aeropuerto era largo y bien iluminado. Sofía agarró su oso de peluche fuertemente, siguiendo a Alejandro hacia el estacionamiento. Cuando él abrió la puerta del coche, ella se detuvo en seco, sus ojos cautelosos, como un pequeño animal cazado. Alejandro no la apresuró, solo abrió la puerta trasera y dijo suavemente: «Puedes sentarte aquí. Ahora estás segura». El departamento de Alejandro estaba en un piso alto, espacioso e impecable, pero el aire se sentía frío, como un lugar donde nadie vivía de verdad. Abrió la puerta, encendió la luz. El sonido del cerrojo al hacer clic resonó secamente. Sofía se paró en el umbral con la mano agarrando fuertemente la correa de la maleta. Miró alrededor de la habitación, las paredes blancas, el piano cubierto con un paño, las fotos enmarcadas boca abajo.
Todo la hacía sentir como si hubiera entrado en un lugar donde la gente había olvidado cómo sonreír. Alejandro sirvió leche, colocó el vaso sobre la mesa y retrocedió. «Puedes beberla sin presión». Caminó a otra habitación dejándola sola. Sofía miró la leche durante mucho tiempo, antes de tomarla suavemente inhalando el aroma cálido. Pero antes de poder tomar un sorbo, la dejó de nuevo temiendo que si bebía el hombre desaparecería como los otros adultos que la habían abandonado. La habitación cayó gradualmente en silencio. En algún lugar el reloj hacía tic-tac suavemente. Alejandro estaba sentado en su estudio, la luz de la pantalla reflejándose en su rostro tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos aparecía la imagen de la pequeña, la forma en que se acurrucaba junto a la maleta, la forma en que sus dedos agarraban el dobladillo de su vestido, haciendo que su corazón se sintiera pesado. Se escuchó un pequeño gemido. Se levantó y abrió la puerta. La tenue luz del pasillo brillaba sobre el sofá. Sofía estaba acurrucada apoyando la cabeza en la maleta con los ojos aún abiertos. No estaba durmiendo. Solo tenía miedo de cerrar los ojos. Alejandro no preguntó, solo sacó una manta delgada y la cubrió suavemente. Se sentó en la silla frente a ella en silencio. No hablaron una palabra entre ellos, pero el silencio extrañamente disminuyó la pesadez en el aire. Dos extraños, cada uno cargando una herida, sentados juntos en una habitación que era demasiado grande, un lugar donde ninguno de los dos sabía cómo llamar a su vida restante. Cuando la respiración de Sofía finalmente se reguló, Alejandro echó la cabeza hacia atrás contra la silla y se durmió. Sobre la mesa, el medallón de plata aún yacía junto a su expediente, la luz arrojando un tenue brillo sobre su superficie. El teléfono vibró, mientras el cielo aún estaba oscuro. Alejandro abrió los ojos a la luz débil del pasillo. Sofía seguía dormida en el sofá, la manta subida hasta la barbilla, sus manos agarrando el oso de peluche, como si se aferrara a la pequeña porción del mundo que aún se sentía segura. En silencio, tomó su teléfono. «Necesitas venir a mi oficina tan pronto como sea posible», dijo Marisol breve y sin más explicaciones. Esa única frase fue suficiente para que Alejandro supiera que algo serio le esperaba. Se puso el abrigo dándole a Sofía algunas instrucciones simples, pero la pequeña no habló. Solo levantó la vista, sus ojos aún sostenían el miedo de un sueño inquieto. «Si te vas, volverás», una pregunta de niña, pero llevando el peso de una sentencia. Alejandro asintió suavemente. «Volveré. ¿Estás más segura aquí?» Sofía lo miró tratando de creerle. La oficina de servicios sociales estaba ubicada en un edificio viejo pero ordenado. Cuando Alejandro entró, Marisol estaba esperando con un archivo abierto a su lado. Señaló la primera página, su voz tranquila pero subrayada con tensión. «No pudimos encontrar ningún registro de residencia o escuela de Sofía en los últimos 2 años. Ni escuelas, ni hospitales, ni chequeos regulares. Es como si la niña se hubiera desvanecido del sistema». Alejandro hojeó el archivo. El certificado de nacimiento de Sofía estaba escaneado, la firma del tutor Verónica Herrera, con un sello legal de confirmación. Frunció el ceño. Sofía ha estado viviendo con Verónica durante 2 años, en papel al menos. Marisol sacó la siguiente hoja. Pero este sello notarial pertenece al doctor Calderón. Anteriormente fue investigado por emitir documentos falsos en casos delicados. Alejandro examinó el débil sello rojo en el papel. Un recuerdo de un reportaje años atrás brilló. Un doctor sospechoso de usar certificaciones médicas para ocultar el estado de niños mantenidos fuera de la sociedad. «Estás pensando lo que yo estoy pensando», dijo Marisol golpeando el borde del escritorio. «Este archivo es problemático, y generalmente cuando los documentos son turbios, significa que hay una acción detrás de ellos, que alguien no quiere que se sepa». Alejandro se reclinó en su silla, una sensación de inquietud surgiendo. Las vagas declaraciones de Sofía, su miedo a la oscuridad, su comportamiento cauteloso, los silencios prolongados, todo comenzó a formar una imagen coherente. Él preguntó: «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?» «Encontrar la verdadera fuente del papeleo. Averiguar quién construyó esta narrativa de tutela».
Marisol hizo una pausa por un momento y continuó. Si lo deseas, puedo apoyarte en privado, no en calidad oficial, sino como alguien que ha visto esto demasiadas veces. Alejandro asintió al instante. Te necesito. Ella ofreció una ligera sonrisa, no de felicidad, sino como si encontrara una razón renovada para seguir el trabajo al que había dedicado su vida. Cuando Alejandro regresó al departamento, estaba extrañamente tranquilo. Sofía estaba sentada junto a la ventana colocando el oso de peluche a su lado, como si fuera el único guardián en el que podía confiar. Delante de ella había un dibujo sin terminar. Él se acercó. Sofía rápidamente escondió el dibujo detrás de su espalda por reflejo. Pero Alejandro no se lo arrebató. Esperó a que ella lo ofreciera. Después de un momento deslizó el dibujo colocándolo sobre la mesa. Las líneas temblorosas de la niña eran terriblemente precisas. Era el rostro de Verónica, los labios, los ojos, cada línea familiar hacia arriba. La otra mitad faltaba separada exactamente como la fotografía rasgada en la maleta. Alejandro dejó el dibujo, una sensación fría extendiéndose por su mano. Miró la foto rasgada que había traído anoche, luego el dibujo encajando las imágenes en su mente. Ya no había ninguna duda. La mujer Verónica en el dibujo era la que había tirado de la maleta y se había marchado la que se desvaneció de la vista de la cámara. Sofía habló suavemente, sus ojos sin encontrarse con los suyos. Solo recuerdo su cara cuando cerró la puerta con llave. No hubo sollozos, solo un hilo delgado de una declaración. Alejandro apretó la mano tratando de no dejar que sus emociones se derramaran frente a la pequeña. Fotografió el dibujo y se lo envió a Javier, su viejo amigo, un talentoso experto en tecnología que solía administrar la seguridad del sistema de su empresa. Incluyó una solicitud. Encuentra todos los vuelos, grabaciones de cámara y datos relacionados con esta mujer. No te pierdas ni un solo detalle. Javier respondió casi de inmediato. Dame todo lo que tengas. Estoy en el rastro. Alejandro sabía que si alguien podía ayudar a rastrear a Verónica a través del sistema del aeropuerto, era Javier. La noche cayó lentamente. Alejandro trató de crear una apariencia de paz con pequeños gestos. Encendió una lámpara de mesa en lugar de la luz del techo para suavizar el ambiente. Colocó un libro de cuentos infantiles sobre la mesa y se sentó en la silla junto al sofá. ¿Te gustaría escucharlo?, preguntó. Sofía miró el libro como si buscara una pequeña balsa salvavidas en aguas profundas. Ella asintió ligeramente. Alejandro leyó en pasajes cortos. Sofía no sonrió, no reaccionó mucho, pero no se fue. Eso ya era un progreso significativo para una niña que había estado encerrada en una habitación oscura durante demasiado tiempo. Cuando llegó a la parte donde el padre enseñaba a su hijo a volar una cometa, Sofía de repente agarró el borde de la manta. Alejandro se detuvo en silencio, solo esperando. Extraño a mi papá, logró decir, luchando por sacar el recuerdo de un pozo profundo. Prometió sacarme, y luego ella me dijo que me callara. Alejandro dejó el libro sentándose más cerca. No la presionó, solo le dio espacio a la pequeña para respirar. Después de un momento, Sofía comenzó a temblar. Luego de repente estalló. Me dejó confinada, debajo de las escaleras. No podía ver nada. Estaba tan asustada. Las palabras eran ahogadas y fragmentadas. Alejandro se arrodilló junto al sofá colocando una mano sobre su hombro. Ella se estremeció pero no huyó. Él habló suavemente. Nadie te está confinando más. Estás aquí. Te veo ahora. Sofía abrazó el oso de peluche enterrando su rostro en el suave pelaje, su respiración entrecortada, como alguien que huye de una pesadilla hecha realidad. Alejandro miró a la pequeña, luego al medallón de plata sobre la mesa, S&T por siempre. Tomás Herrera. Sofía Herrera. La conexión entre las dos letras se hizo clara. Marisol envió un mensaje en ese preciso momento. Encontré más información. Verónica presentó el certificado de defunción de su esposo Tomás Herrera, solo 3 días antes de registrar la tutela de Sofía. Esto no es una coincidencia. Alejandro leyó el texto sintiendo una sensación de retorcimiento en su pecho. El abandono en el aeropuerto no fue un acto espontáneo.
Fue el paso final en un plan a largo plazo. Miró a Sofía, la niña de 6 años, temblando tratando de reprimir la pesadilla. Una niña a la que no se le permitió existir en los registros, no presente en la vida social, mantenida oculta como un objeto que nadie quería mencionar. Los ojos de Alejandro estaban pesados, pero en su mirada había algo más, la resolución de un hombre que lo había perdido todo, ahora enfrentando la oportunidad de rescatar otra vida. Se levantó, agarró su chaqueta, la foto rasgada y la lista de nombres que Marisol acababa de enviar. Sofía levantó la vista. ¿A dónde vas? Alejandro se inclinó colocando su mano sobre su cabeza suavemente, como si temiera lastimarla. Voy a encontrar la verdad. Y volveré. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Sofía mirando, sus ojos aún hinchados, pero menos en pánico. Abrazó el oso de peluche de nuevo, pero esta vez no para protegerse, sino para esperar. Y Alejandro salió del departamento llevando una determinación que no había sentido desde el día en que perdió a su familia. Marisol eligió una pequeña cafetería cerca del casco antiguo donde se reunió con Juana. El sol del mediodía tocaba los cristales antiguos, iluminando claramente la tensión en el rostro de la mujer de 60 y tantos años. Juana estaba inmóvil con las manos entrelazadas. Cuando Alejandro se presentó y explicó el propósito de la reunión, sus ojos mostraron brevemente confusión. Luego se desviaron rápidamente como si temiera que alguien pudiera estar escuchando a escondidas. Marisol habló primero suavemente con el objetivo de tranquilizar. No estamos aquí para desenterrar viejas historias. Queremos proteger a Sofía. Usted la cuidó y creo que sabe más de lo que muestran los registros oficiales. Los dedos de Juana temblaron ligeramente. Tomó un respiro profundo antes de hablar. Después de que el señor Tomás partió esa casa, perdió su risa. Y la niña era como alguien borrada del mundo. Alejandro se inclinó hacia adelante sin presionar, solo escuchando. Verónica prohibió a todo el personal entrar en la habitación de Sofía, continuó Juana. Dijo que la niña necesitaba tiempo. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Todos los días la comida se dejaba fuera de la puerta. Nadie podía preguntar. Sus manos agarraron la servilleta con fuerza. Una tarde, dijo Juana lentamente mientras limpiaba la cocina, escuché un pequeño gemido desde el sótano. Fui a revisar, y Verónica estaba parada justo al pie de las escaleras. Me miró como si quisiera aniquilarme. Al día siguiente fui despedida, sin explicación. Solo un sobre grueso y la advertencia: no vuelvas, no querrás problemas. Marisol colocó suavemente una mano en el brazo de Juana, como para decirle que ya no estaba sola. Alejandro preguntó: ¿sabe algo sobre los activos del señor Tomás? Los ojos de Juana se bajaron. Solo sé que el señor Tomás tenía muchos contratos grandes e incompletos. Después de su fallecimiento todo fue manejado por Carlos Beltrán. Ella confiaba implícitamente en él. El nombre Carlos encajó como un eslabón perdido. Alejandro anotó cada detalle. Alejandro y Marisol condujeron directamente al antiguo edificio de la empresa de Tomás. Nueva señalización, oficinas renovadas, pero el nombre de Carlos en la lista de personal superior hizo que Alejandro sintiera que una sombra se cernía sobre cada paso. En la entrada, un guardia los bloqueó. Disculpen, esta es un área interna. Marisol presentó su tarjeta explicando brevemente. El guardia miró la tarjeta, luego a Alejandro, dudando por unos segundos, pero finalmente sacudiendo la cabeza. Deberían irse, dijo. Nadie aquí quiere reunirse con ustedes. Mientras se alejaban, Alejandro miró por el espejo retrovisor y notó un sedán negro no muy lejos. El coche no tenía logo de empresa ni marcas de identificación, pero arrancó mientras se iban manteniendo una distancia constante detrás de ellos, como una sombra persistente. «Nos están siguiendo», murmuró. Marisol miró por encima, sus ojos extrañamente tranquilos. «Bueno, acabamos de confirmar una cosa más. Carlos no quiere que nadie toque sus asuntos». Alejandro anotó el número de placa justo cuando el otro coche aceleró y giró en un callejón estrecho. Esa noche el teléfono de Alejandro señaló un mensaje de Javier. Lo abrió una sensación pesada instalándose en su pecho. Encontré los datos. Verónica usó un pasaporte falso. Salió de México la noche después de abandonar a Sofía.
El destino es un país sin tratado de extradición. Alejandro se reclinó en su silla con la cabeza inclinada. La lámpara iluminó la foto rasgada sobre la mesa, la mitad del rostro sonriente del padre y el espacio vacío junto a él. Envió todos los datos a Marisol, añadiendo una línea corta. Si algo me sucede, protege a Sofía a toda costa. Un momento después, su teléfono sonó. Marisol preguntó, ¿estás bien, Alejandro? Miró su mano apretándola. Solo necesito asegurar que nadie vuelva a tocar a la pequeña. Mientras tanto, Sofía se estaba abriendo lentamente de la manera más gradual. Comenzó a mencionar pequeñas cosas, preguntando a Alejandro a qué se dedicaba, por qué su casa era tan grande, por qué guardaba el piano, pero nunca lo destapaba. Pero cada vez que se mencionaba a Verónica o la antigua casa, su rostro se cerraba como una pesada puerta de madera. Algunas heridas no podían expresarse con palabras. Un día Sofía colocó su oso de peluche junto al fregadero de la cocina, mirando a Alejandro verter leche en un vaso. «¿Estás muy ocupado?» «Depende del día», respondió suavemente. Ella asintió suavemente, como si esa simple respuesta fuera suficiente para sentir que no era una molestia para nadie. Esa mañana, cuando Alejandro abrió la puerta para ir a su reunión con Marisol, se paralizó. La puerta de la casa estaba ligeramente abierta. Él la había cerrado con llave la noche anterior. Estaba seguro. Alejandro se quedó quieto durante unos segundos, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Abrió completamente la puerta y entró. No hubo grandes alteraciones ni objetos rotos. Solo un detalle lo hizo jadear: el oso de peluche de Sofía yacía en medio del suelo de la sala. Tenía un corte largo a lo largo de su vientre y el relleno se derramó. Alejandro recogió el oso dándole la vuelta en su mano, como si sostuviera una pieza de evidencia. El intruso no tomó nada valioso. Solo querían enviar un mensaje. Inmediatamente llamó a Marisol. Su voz era baja. «Alguien está buscando a Sofía. Necesitamos trasladarla ahora». En una hora Sofía fue llevada a la casa segura de Marisol, un lugar pequeño, viejo pero seguro, que solo unos pocos de confianza conocían. «Te quedarás aquí por unos días», dijo Alejandro mientras guiaba a Sofía. «Este lugar es más seguro que mi casa». Sofía miró alrededor de la pequeña habitación, sus ojos ansiosos. «¿No te quedas, Alejandro?» Se agachó a su altura, colocando una mano sobre su hombro. «Necesito aclarar algunas cosas. Luego volveré. Lo prometo». Tarde esa noche, Alejandro regresó a casa para recuperar documentos importantes y los archivos de Javier. Tan pronto como abrió la puerta, notó que algo era diferente. La cámara de seguridad cerca de la puerta había sido girada hacia atrás y apagada. Los cables de conexión estaban desconectados. El intruso sabía exactamente cómo desactivarlos sin romperlos. Encendió su computadora. La pantalla se iluminó y una notificación de correo electrónico apareció inmediatamente. Remitente desconocido. Asunto: no indagues. El cuerpo contenía solo una frase: «Deja de buscar, señor Montes. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas con los muertos». Alejandro no quitó los ojos del mensaje. Fuera de la ventana, las luces de la calle se reflejaban en el capó del coche negro estacionado a unos metros de su casa, el mismo coche que lo había seguido esa tarde. Estaba allí inmóvil como una bestia, acechando a su presa. Alejandro apagó la luz, parado en la oscuridad, mirando a través del cristal. Sabía que esta historia ya no se trataba solo de proteger a una niña abandonada. Estaba pisando un secreto que algunas personas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por ocultar. Alejandro se despertó antes del amanecer. No había dormido en toda la noche. Los datos de Javier, el testimonio de Juana, el correo electrónico amenazante, el coche negro. Todo giraba en su mente como una serie de señales de advertencia. Recopiló todos los archivos: la foto rasgada, la copia del certificado de nacimiento, el correo electrónico anónimo y el análisis de datos de vuelo que Javier había enviado. No se perdió nada. En la estación de policía presentó el archivo completo, indicando claramente sus sospechas sobre Verónica y Carlos. Pero el oficial de turno solo hojeó unas pocas páginas y se detuvo. Empujó la carpeta de vuelta hacia Alejandro. «No hay motivos sustanciales para la verificación», declaró simplemente.
Estos documentos no demuestran ninguna actividad delictiva. Alejandro mantuvo la compostura. Una niña abandonada en el aeropuerto no es suficiente. No vemos pruebas concretas de que la mujer que abandonó a la niña sea Verónica. La cámara solo capturó su espalda, sin identificación clara. Alejandro salió de la estación sintiendo una pared invisible bloqueando su camino. Una pared con alguien parado detrás de ella ofreciendo apoyo. Para el mediodía su teléfono vibraba incesantemente. Mensajes de texto, artículos de noticias, redes sociales. Alejandro Montes, millonario explotando la imagen de una niña para un impulso de relaciones públicas. El rescate de niños abandonados podría ser solo un truco barato. Fuente cercana a la familia. Lo demandaremos. El nombre de Verónica apareció en muchas publicaciones. Sin rostro, sin voz, pero la retórica era afilada como un cuchillo. Había contratado abogados para que circularan información en todos los medios de comunicación. Las acciones de la empresa de Alejandro cayeron 1/3 en solo unas horas. Javier llamó inmediatamente. Esto no es solo chisme. Es una campaña organizada. Y alguien está incendiando tu reputación. Alejandro miró la pantalla negra de su teléfono. Sé quién. Marisol vino a verlo esa tarde. Colocó su maletín sobre la mesa suspirando. Alejandro, quizás sea mejor que retrocedamos. Si continuamos, Sofía será arrastrada a este vórtice. Estas personas no son aficionados. Él la miró directamente. Si retrocedemos, Verónica gana, y Sofía volverá a sus manos. Sabes que eso es peor que cualquier cosa. Marisol no discutió más. Simplemente asintió ligeramente como alguien que acepta que ella también tenía que entrar en esta lucha. Justo cuando Marisol se fue, Alejandro recibió una notificación de su banco. Su cuenta fue temporalmente bloqueada debido a una solicitud de investigación civil. Inmediatamente después llegó otro correo electrónico. El bufete de abogados que representaba a Carlos exigió que Alejandro pagara una compensación por calumnia y difamación de carácter. Alejandro estaba a punto de devolver la llamada cuando sonó un golpe en la puerta. 3 oficiales estaban afuera. Tenemos una orden para detenerlo para interrogarlo con respecto a la retención ilegal de una menor. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, sus manos fueron esposadas. Las luces del coche de policía iluminaron toda la calle. Los vecinos se asomaron susurrando. Las escenas que solo había visto en películas ahora se convirtieron en parte de su vida. En la distancia, la puerta de la casa segura se abrió de golpe. Sofía salió corriendo instintivamente. Señor Alejandro, su voz resonó en pánico desesperada, como un grito que había sido ahogado durante 6 años. Marisol se aferró a la pequeña tirando de ella a sus brazos. Sofía luchó tratando de correr tras el coche. No se lo lleven, él no hizo nada. Pero el coche se alejó, dejando a la pequeña parada en el pequeño patio, sus ojos rojos, incapaz de gritar fuerte. En el centro de acogida, Sofía fue llevada a una sala comunitaria. Nadie hizo preguntas. Los adultos estaban ocupados firmando papeles. Los niños estaban ocupados con sus propios asuntos. Se sentó en el borde de la cama abrazando el medallón de plata de su padre. Nadie notó cómo murmuraba, «Él volverá». Esa noche Sofía no durmió. Solo miró fijamente la puerta de madera cerrada, esperando que se abriera para una persona. Fuera de la puerta, Marisol estaba sentada en su coche llamando constantemente a los abogados que conocía. Tenía que encontrar una manera de retener a Sofía, evitando que la pequeña volviera a caer en las manos de Verónica. En la celda de detención, Alejandro estaba sentado solo. La luz blanca brillaba sobre su cabeza fría y seca. Se recostó contra la pared tomando un respiro profundo. Sin ira, sin desesperación, solo un pensamiento. ¿Dónde está Sofía? Cuando el investigador lo interrogó, solo solicitó una llamada telefónica. Accedieron de mala gana. Llamó a Javier. «Necesito que encuentres a Juana», dijo Alejandro secamente. «Ella es la última clave. Si desaparece, perdemos toda la oportunidad». Javier respondió rápidamente. «Estoy en camino». 2 horas después, Javier llegó a la antigua dirección de Juana.
La puerta estaba ligeramente abierta, el viento soplaba a través de la vieja cortina. Dentro era un caos. Los gabinetes fueron saqueados, los papeles esparcidos por el suelo. Javier llamó en voz alta. Juana, nadie respondió. Los vecinos estaban afuera de la puerta mirando. Una anciana se acercó y susurró. 2 hombres de traje vinieron ayer. Después de eso, no la hemos visto. Javier se estremeció. Sacó su teléfono llamando a Alejandro de nuevo, pero la línea estaba bloqueada porque el centro de detención tenía inhibidores de señal. En el centro, Sofía estaba acurrucada en un rincón del pequeño comedor. Escuchó a 2 empleados hablando. Una tal Verónica quiere recuperar la custodia de la niña. Afirma que es la hija ilegítima del esposo. Oh, eso es complicado. Si el papeleo es válido, el centro no puede hacer mucho. Sofía contuvo la respiración. Se retiró a la esquina de la cama abrazando su oso de peluche, sus ojos en pánico. No quiero volver allí. Las palabras solo resonaron en su cabeza. No se atrevió a decirlas en voz alta. En la sala de interrogatorios, la luz blanca se reflejó en la mesa de metal. Alejandro se sentó derecho. El espejo unidireccional frente a él estaba oscuro. Una sombra apareció detrás del cristal. La puerta se abrió. Un hombre colocó una fotografía sobre la mesa. Verónica en la imagen sonrió brillantemente del brazo de un hombre extraño, luciendo íntimamente involucrada. Alejandro miró la foto. Su mandíbula se apretó. Las piezas en su mente encajaron tan rápido que su pecho se contrajo. El hombre frente a él murmuró. ¿Sabes quién es ella? Alejandro no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo. Verónica se sentó erguida con las manos entrelazadas sobre la mesa como si asistiera a una reunión de rutina. Señor Montes, dijo, sus ojos recorriéndolo con un significado oculto. Me sorprende que use a una niña para pulir su imagen. Es una pena para alguien considerado una vez un pilar del mundo de los negocios. Alejandro no respondió. La miró directamente, su mirada contenía no ira, sino pura determinación. El teniente Ramos se paró entre las 2 partes sosteniendo una pila de archivos. Había respetado a Alejandro por los muchos proyectos comunitarios que había patrocinado, pero hoy tenía que estar en un papel diferente. Su incomodidad era evidente cuando comenzó. Ambas partes escucharán una comparación de cada elemento del archivo para verificar los derechos de tutela. Verónica presentó rápidamente una copia de los papeles de adopción junto con un grueso archivo médico. Sofía tiene problemas psicológicos. La cuidé durante 2 años. Pero él miró a Alejandro, la sustrajo para crear una narrativa heroica. Alejandro dijo solo una frase. Quiero que se reexaminen los registros médicos. Marisol está en camino. Verónica dejó escapar una pequeña risa como si todo estuviera bajo su control. Marisol llegó a la jefatura de policía casi 1 hora después. Caminó rápidamente llevando el archivo que ella y Alejandro habían examinado el día anterior. Al comparar la firma del doctor Calderón en el archivo original con la firma en la presentación de Verónica, la discrepancia fue obvia. La letra en el documento de Verónica era más suave, carecía de énfasis, y lo más importante, carecía de la línea de certificación profesional obligatoria. Esta firma es falsificada, dijo Marisol colocando ambas copias en el escritorio de Ramos. El firmante real es Calderón, pero la persona que firmó este documento es alguien que quería ocultar algo. Ramos examinó cada trazo. Su rostro se oscureció. Pero justo cuando estaba a punto de hacer una anotación, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. Un oficial superior entró colocando una mano sobre el archivo. Alto. Este es un caso sensible que involucra a un individuo influyente. No continuaremos la investigación hasta que se emitan nuevas directivas. Ramos tapó lentamente su bolígrafo. No objetó, pero su desacuerdo era claro. Marisol lo miró viendo el conflicto interno del teniente. Mientras tanto, en el centro de acogida, Sofía se sentó tranquilamente en el patio. Miró las hojas que caían, pero no vio nada de verdad. Cada ruido a su alrededor la hacía saltar. Cuando Nora, una nueva empleada, se acercó, Sofía se encogió instintivamente, pero Nora no la tocó. Solo se sentó en una silla cercana manteniendo una distancia suficiente. ¿Tienes hambre?
preguntó Nora colocando una pequeña galleta sobre la mesa de madera. Sofía dudó, pero sus ojos se fijaron en el colgante alrededor del cuello de Nora, un delicado grabado VH. Había visto esa inscripción antes en el bolso de Verónica en la caja de maquillaje, en el rincón de su habitación en el caserón. Nora notó la mirada. Extendió la mano para cubrir el colgante susurrando: «No es mío. Solo lo estoy usando temporalmente. No tengas miedo». Sofía permaneció en silencio, pero sus ojos no abandonaron el collar. Esa noche, cuando el centro se calmó, Nora se coló en el cuarto de almacenamiento. Rebuscó en el archivo etiquetado Sofía Herrera, abriéndolo para compararlo con la copia del sistema. Muchas entradas fueron modificadas: tiempo de inmigración, registros de chequeo de salud, notas de evaluación psicológica. Todo mostraba signos de manipulación. Nora fotografió cada página enviándolas a una extraña dirección de correo electrónico escrita en un viejo trozo de papel en su bolsillo: Marisol Advocacy. Pero justo cuando salía de la habitación, la luz del pasillo se encendió. La cámara del techo giró exactamente en posición, grabando claramente su sombra al pasar. A la mañana siguiente, Nora fue informada de una licencia repentina. Nadie en el centro dio una razón. Sofía buscó en el armario de Nora algo a lo que aferrarse. Entre los papeles arrugados encontró una pequeña nota: «Confía en Alejandro». La verdad está en el sótano. Sofía agarró el papel, su corazón latiendo. El sótano era el lugar en el que siempre trataba de no pensar. Cuando Marisol investigó a Nora, encontró algunos archivos antiguos. Nora había sido la enfermera asistente del doctor Calderón. Fue despedida después de hacer una queja interna sobre el doctor por emitir documentos fraudulentos para casos no transparentes. Marisol tomó una captura de pantalla y se la envió a Javier Sótano. Juana lo mencionó. Nora lo confirmó. «Tenemos que revisar». Javier respondió al instante: «He encontrado la ubicación de almacenamiento de las llaves antiguas del caserón Herrera. El sótano no ha sido abierto desde que Verónica se fue. Alejandro todavía estaba detenido, pero cuando a Javier se le permitió unos minutos con él, habló secamente: el caserón. El sótano». Juana mencionó llantos. Nora dejó una pista: «Ramos tiene que ir a mirar». Javier asintió, saliendo inmediatamente sin dudar. El teniente Ramos no podía dormir. La orden de detener la investigación de su superior seguía golpeando en su cabeza como un golpe metálico. Decidió inspeccionar el sótano del caserón Herrera él mismo, sin notificar a nadie. Cuando Ramos llegó, Javier y Marisol ya estaban esperando. El caserón estaba desolado, las ventanas cerradas, el patio trasero cubierto por el polvo del tiempo. Ramos usó la llave que Javier le dio abriendo la puerta principal. La casa estaba inquietantemente silenciosa, cada rincón parecía albergar la frialdad de los secretos. Siguieron el pasillo bajando la estrecha escalera que conducía a la parte trasera. La puerta de hierro del sótano estaba asegurada con un candado oxidado. Ramos aplicó fuerza girando con fuerza. El candado se abrió de golpe. La puerta se abrió hacia adentro y el olor a humedad antigua se precipitó, un aroma de larga data que cualquier oficial de policía que hubiera tratado con casos de niños conocía bien. Ramos encendió su linterna. El haz brilló sobre cajas de archivos apiladas contra la pared, tubos de ensayo vacíos, una vieja grabadora de voz y numerosos casetes etiquetados con letra apresurada: Sofía, 1 Sofía, 2 monitoreo psicológico, Herrera informe sobre preparación de archivo de tutela. Marisol recogió una cinta, sus manos temblando. Ramos insertó otra cinta en la grabadora. Estática zumbó antes de que emergiera el verdadero sonido. Luego la voz de una niña irrumpió fragmentada, sollozando: «Tengo miedo. No me confinen de nuevo. Seré buena. No apaguen la luz». Ninguno de los tres se movió. Ya no era una sospecha. Era una prueba. La cinta siguió reproduciéndose, las respiraciones rápidas, las súplicas débiles de la niña resonando en segmentos como cortes de cuchillo en el aire. Ramos se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego habló: «Dios mío. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?» Nadie respondió.
En el frío, haz de la linterna las pilas de archivos revelaron claramente títulos: Proyecto de transferencia de activos. A03 Anexo de tutela de emergencia Sofía. Pruebas. Una imagen completa emergió gradualmente. Verónica no solo quería robar los activos, necesitaba a Sofía para completar ese plan, y este sótano fue donde todo comenzó. Tan pronto como Ramos terminó de escuchar la cinta de la niña sollozando, procedió a sellar todo el sótano. Presentó un informe de inmediato y llamó a sus superiores solicitando autoridad de investigación independiente. Aunque no se le concedió al instante, firmó la orden para liberar temporalmente a Alejandro. «Es libre de irse», dijo Ramos mientras desbloqueaba las esposas. «Necesitamos su ayuda para aclarar esta situación». Alejandro se levantó sin perder un segundo. Lo primero que pensó fue en Sofía. Llegó al centro de acogida en 10 minutos, pasando corriendo la puerta de hierro. Dentro, el personal se preparaba para meter a Sofía en una ambulancia, citando la necesidad de un examen médico obligatorio. Alejandro bloqueó la puerta de la ambulancia inmediatamente. «Nadie va a llevarse a esta niña hasta que sepamos quién lo solicitó». El gerente del centro parecía reacio. «Esta es una orden del tutor legal, la señora Verónica Herrera». Antes de que Alejandro pudiera responder, apareció Marisol. Mostró una unidad USB que contenía la grabación de la cinta y copias de los documentos recuperados del sótano, presentándolos al gerente. «Esta es la evidencia de que el archivo de tutela de Verónica muestra signos de falsificación y que Sofía ha sido encerrada repetidamente. Si el centro continúa siguiendo sus órdenes, todos aquí serán responsabilizados». El gerente palideció. Llamó al jefe de supervisión diciendo repetidamente: «Debemos detener el procedimiento». Después de varias llamadas, la decisión final fue tomada: detener la transferencia inmediatamente. Sofía estaba parada en el pasillo, sus ojos abiertos por el miedo. Cuando vio a Alejandro, corrió a agarrar su camisa. Alejandro se arrodilló colocando una mano sobre su hombro suave pero firme. «Estoy aquí ahora». Verónica llegó poco después, moviéndose rápidamente como para recuperar el control. Cuando vio a Alejandro y Sofía parados juntos, su expresión se endureció. «No tienes derecho a quedarte con la niña», dijo tratando de mantener la compostura. «Soy la tutora legal». Marisol dio un paso adelante. «Sus documentos están bajo investigación. Los registros médicos tienen firmas falsificadas y el sótano de su casa contiene documentos de seguimiento no autorizados relacionados con Sofía». Verónica se congeló momentáneamente, pero inmediatamente recuperó su actitud segura. «Ese sótano no es mío. ¿Quién sabe quién pudo haber estado allí?». Antes de que pudiera decir más, Ramos apareció con 2 oficiales. Presentó una orden de detención temporal. «Señora Verónica Herrera debe cooperar con la investigación con respecto a la falsificación de documentos y el confinamiento ilegal de una menor». El rostro de Verónica se puso rígido. Pero justo cuando Ramos se preparaba para aplicar las esposas, un oficial entró corriendo y le susurró al oído. Carlos acababa de presentar una contrademanda contra Alejandro por calumnia y fabricación de pruebas. Esto significaba que el procedimiento para arrestar a Verónica se prolongaría. Ella sonrió de nuevo, llena de desafío. Ramos dio un paso atrás, obligado a posponer la detención. «Volveremos cuando los procedimientos estén completos». Alejandro apretó el puño, pero no dio otro paso. Sofía se aferró a su camisa más fuerte, como si temiera que él se desvaneciera de nuevo. Esa noche Javier contactó a un reportero local, en el que confiaba a alguien que había investigado la mala conducta organizada antes. Javier envió todos los documentos digitalizados del sótano. 2 horas después, apareció el primer artículo: Red de falsificaciones de tutela de menores. Sospechas. Vinculan a Verónica H. Toda la comunidad zumbó. Otros periódicos recogieron rápidamente la historia. La opinión pública se invirtió por completo en solo unas horas. Sofía fue llevada al hospital para un chequeo de salud, esta vez bajo la supervisión de Ramos y Marisol. Alejandro nunca se separó de su lado. Los resultados iniciales dejaron al equipo en silencio. Sofía sufría de desnutrición prolongada, moretones desvanecidos en sus brazos y signos de trauma psicológico crónico que abarcaban muchos meses.
Y lo más importante, no había ninguna enfermedad psiquiátrica contrario a lo que Verónica había anotado en el archivo. Un doctor miró a Alejandro y dijo: «No representa ningún peligro para nadie. Todo lo que necesita es un entorno seguro y el cuidado adecuado». Al escuchar esto, Sofía enterró su rostro en el brazo de Alejandro, sus pequeñas manos agarrando su manga, como si temiera que alguien lo arrebatara. Alejandro prometió: «No permitiré que nadie te aleje de nuevo». Sofía no dijo una palabra, solo asintió ligeramente. Marisol averiguó más sobre el doctor Calderón. Descubrió que había huido de su lugar de trabajo antes de que llegara la policía. Carlos fue convocado, pero usó la excusa de un viaje de negocios urgente para evitar comparecer. Todas las señales indicaban que estaban intentando escapar de la investigación. Mientras tanto, un empleado anciano que una vez trabajó para la empresa de Tomás Herrera buscó a Alejandro. El hombre entró en la habitación del hospital, miró a su alrededor antes de susurrar: «Sé lo que hizo Carlos. Manipuló el fondo de inversión del señor Tomás para transferir dinero a las cuentas de Verónica. Tengo copias de los libros de transferencia. Guárdelos bien. Estarán buscándolo». Alejandro aceptó los documentos, sintiendo que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Esa noche Ramos llamó a Alejandro y Marisol a un almacén en los suburbios, un lugar que Verónica había registrado como una oficina de caridad. Estaban preparando una inspección sorpresa. Cuando el equipo de investigación forzó la cerradura, la puerta se abrió de golpe y capas de polvo volaron. Las linternas barrieron las paredes, revelando pilas de cajas de documentos, unidades USB, múltiples pasaportes con diferentes nombres y recibos anónimos de transferencia de dinero. Javier levantó una carpeta. «Esta es la prueba de que Verónica usó un fondo de caridad falso para lavar dinero». Dentro también había una pequeña caja fuerte. Ramos la pateó suavemente y la puerta se abrió un poco. Dentro había archivos que coincidían con los documentos en el sótano del caserón, las versiones originales sin editar. Antes de que el equipo pudiera conferir, la voz de Verónica resonó desde un rincón de la habitación. Estaba torpemente cerrando una computadora portátil, hablando por su teléfono. «No la dejes vivir para contarlo». No quiero repetir el error de jadeó cuando el haz de la linterna golpeó su rostro directamente. Retrocedió por reflejo, su tacón se enganchó en el borde de una caja, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Alejandro se adelantó instintivamente para defenderse. Ramos inmediatamente levantó una mano para detenerlo, indicándole que no se acercara. El sonido de los pasos del equipo de investigación se apresuró mientras inundaban la habitación, iluminando cada rincón con sus linternas. Todo lo que Verónica trató de ocultar finalmente fue expuesto a la luz. Después de la redada en el almacén, Verónica fue puesta bajo custodia. Ya no podía mantener su antigua confianza. Enfrentando una ráfaga de pruebas, desde pasaportes falsos, archivos editados, documentos de transferencia, hasta docenas de cintas grabadas, Verónica no tenía salida. Durante un interrogatorio que duró varias horas, finalmente admitió que había participado en la manipulación de los registros financieros de Tomás Herrera y la falsificación del archivo de tutela de Sofía. Sin embargo, ella transfirió toda la responsabilidad financiera a Carlos, alegando que él había orquestado todo el plan desde el principio. Cuando esta información llegó al equipo de investigación, Ramos emitió inmediatamente una orden de aprehensión de emergencia para Carlos. Múltiples equipos de patrulla fueron desplegados cerca de las fronteras. 2 días después lo capturaron en una estación de autobuses desierta, justo cuando se preparaba para cruzar a un país vecino con papeles falsos. En su mochila, la policía encontró un disco duro externo que contenía más de 200 gigabytes de datos. Dentro había listas de documentos falsificados, recibos de transferencia y datos de docenas de niños cuyos archivos de tutela habían sido cambiados. El nombre de Sofía apareció repetidamente, indicando que ella era un caso central en la red. Cuando el disco duro fue llevado para su análisis, Javier fue el primero en la computadora. Abrió cada carpeta, leyó cada línea de datos y extrajo cada registro. En la pantalla, cadenas de símbolos y cifrado se transformaron gradualmente en listas de nombres, fechas e imágenes escaneadas de papeleo falso.
Algunos casos eran sospechosos de confinamiento a largo plazo. Otros estaban desaparecidos sin archivos originales encontrados. El pequeño caso se había convertido ahora en algo mucho más grande, una red que abarcaba muchos años. Los medios de comunicación cubrieron la historia de inmediato. Los titulares aparecieron en noticias internacionales: el mayor escándalo de custodia de menores de la década. Sistema de tutela explotado para el apoderamiento de activos. Verónica y Carlos encabezaron cada artículo, y en medio de esas líneas, el pequeño nombre Sofía Herrera fue mencionado como un símbolo de los niños olvidados. Mientras tanto, Sofía comenzó el tratamiento psicológico. Aunque fuera de peligro, todavía se estremecía cada vez que escuchaba una puerta cerrarse fuerte. Cuando el doctor preguntó, no pudo describir el miedo, solo abrazó su oso de peluche fuertemente, como si protegiera un fragmento de memoria que quedaba. El doctor recomendó terapia de arte para permitirle expresar lo que no podía decir. Alejandro le compró a Sofía un gran juego de acuarelas. El primer día solo se sentó y miró los colores durante mucho tiempo, luego comenzó a pintar. Los primeros trazos fueron todos tonos oscuros, gris, negro, azul profundo. No había formas claras. Alejandro no preguntó, solo se sentó a su lado. Al tercer día, en medio de las manchas oscuras, Sofía añadió un pequeño círculo en la esquina derecha de la página, un pequeño sol. La línea era temblorosa pero reconocible. Alejandro miró la pintura durante mucho tiempo, luego colocó una mano sobre su hombro. No dijo nada. Fue solo un toque suave pero suficiente para que Sofía supiera que no estaba sola. Sintió que esa pequeña luz también brillaba en su propia alma, un lugar que había estado demasiado frío después de la tragedia familiar años atrás. Pasó un mes, el juicio se reanudó. Afuera los reporteros se peleaban por grabaciones, dentro se presentaron las pruebas una por una. Ramos se paró ante el tribunal, su voz firme. Todos los documentos incautados indican una intervención sistémica para la apropiación indebida de activos y la tutela ilegal. La pequeña Sofía Herrera es solo una de las muchas víctimas. Marisol subió al estrado. Contó lo que Juana había dicho, las anomalías en los archivos, el viaje de la intermediación fraudulenta. No hubo indignación, solo la verdad y compasión por los niños borrados de la sociedad. Javier presentó el rastro de datos financieros manipulados, describiendo claramente el flujo de dinero de la empresa de Tomás a cuentas anónimas a nombre de Verónica. El tribunal emitió el veredicto. Verónica recibió una sentencia de prisión de varios años por una variedad de delitos relacionados con la falsificación de documentos, el confinamiento ilegal y la complicidad en el robo de activos. Carlos recibió una pena más severa y sus activos fueron confiscados para ayudar a la investigación más amplia. Al salir de la sala del tribunal, Sofía tomó la mano de Alejandro. Vio a Verónica ser llevada, pero sus ojos ya no temblaban. Era una tristeza tranquila, como mirar hacia atrás a una vieja herida que había sido cosida, pero que aún dolía al tocarla. En el patio del juzgado, Alejandro se arrodilló sobre una rodilla, encontrándose con la mirada de Sofía. «No puedo reemplazar a tus padres biológicos», dijo Alejandro, cada palabra suave pero firme. «Pero puedo caminar contigo por el resto de tu vida si quieres que lo haga». Sofía lo miró, sus ojos se suavizaron, luego dio un paso adelante y lo abrazó. No por miedo, sino como una aceptación. Los flashes de las cámaras se dispararon detrás de ellos, capturando el momento en que dos destinos comenzaron un nuevo capítulo, uno que ya no estaba ensombrecido por la oscuridad. Pero mientras se preparaban para dejar el juzgado, el teléfono de Alejandro sonó. Marisol había sido trasladada a la sala de emergencias debido a un derrame cerebral leve. Estaba agotada después de semanas de investigación, apresurándose constantemente para proteger a Sofía, quedándose despierta incontables noches para verificar cada línea de datos. Alejandro miró el hospital en la distancia. Sofía sostuvo su mano en silencio. Le apretó la mano suavemente, su corazón lleno de gratitud por la mujer que había luchado incansablemente por los niños. Pasaron 3 años, tiempo suficiente para que una niña que una vez se acurrucó en un rincón oscuro se convirtiera en una joven que podía mirar la vida directamente a los ojos. Sofía ahora tenía 19 años, persiguiendo un título en medicina, con enfoque en pediatría y atención de traumas.
Pasaba la mayor parte de su tiempo en el hospital universitario, regresando ocasionalmente a la oficina de la Fundación Herrera, la organización que Alejandro estableció inmediatamente después de que concluyó el caso. Alejandro se había retirado hace mucho tiempo del mundo de los negocios. Ya no estaba ocupado con reuniones o eventos de inversión. Su vida se redujo a dirigir la fundación, supervisar proyectos de apoyo a los niños y guiar a Sofía paso a paso en el camino que deseaba tomar. Mantuvo su comportamiento tranquilo, pero estaba más saludable, su espíritu más ligero, como si traer a Sofía a su vida le hubiera proporcionado la respuesta que había buscado durante tantos años. La primera vez que Sofía fue enviada a una pasantía en la sierra, estaba tan emocionada que apenas durmió. El camino desde el pueblo hasta la pequeña aldea estaba lleno de grava. El coche temblaba violentamente, pero a Sofía no le importó. Cada metro de camino pasado le recordaba esa escena del aeropuerto hace años, donde había esperado hasta que su sentido de existencia comenzó a desvanecerse. Si Alejandro no se hubiera detenido ese día, ella no estaría aquí hoy. Cuando llegaron a la pequeña escuela donde el equipo médico instaló su estación, los niños salieron corriendo, sus ojos brillando intensamente. Algunos corrieron, otros rieron, pero algunos se quedaron aparte observando en silencio. Sofía siempre prestaba atención a niños así, porque ella solía ser uno de ellos. En el rincón del aula, vio a una pequeña con el pelo desordenado, los pies polvorientos, sosteniendo un trozo de papel doblado. La niña no habló, solo ofreció el papel. En él había una pregunta torpe e infantil. ¿Alguna vez tuviste miedo? Sofía hizo una pausa. La pregunta picó un recuerdo que pensó que había encerrado en un viejo cajón. Se arrodilló colocando su mano sobre la rodilla de la pequeña, sintiendo las pequeñas piernas temblando ligeramente por el frío. Sofía no respondió de inmediato. Ella tocó suavemente su propio pecho, luego miró a los ojos de la niña, la forma en que Alejandro solía hacer cada vez que ella no podía encontrar sus palabras. «Tuve mucho miedo una vez», dijo Sofía suavemente, «pero alguien se detuvo por mí. Y luego supe, el miedo solo necesita una mano para disminuir». La pequeña miró a Sofía durante mucho tiempo, luego asintió suavemente. No sonrió, pero sus ojos estaban menos tensos. De vuelta a casa, Alejandro recibió un premio honorífico de la Alianza Humanitaria Internacional. Se paró en el escenario sin un discurso preparado, miró hacia el abarrotado auditorio, luego comenzó lentamente. «Este honor no me pertenece. Pertenece a una pequeña que una vez fue abandonada, pero que me enseñó lo que realmente significa la compasión. Su nombre es Sofía». La sala estalló en aplausos, pero Alejandro solo sonrió modestamente como siempre lo hacía. Cuando Sofía regresó de la sierra, encontró a Alejandro en su estudio. Estaba sentado junto a la ventana, observando las plantas en maceta que Sofía había cultivado. Cuando ella entró, Alejandro se giró, su mirada tan cálida como un padre viendo a su hija regresar después de un largo día. Ella le entregó una pequeña caja. Dentro estaba el medallón de plata grabado con S&T. Por siempre, el único artículo restante de su antigua familia. «Quiero que lo guardes», dijo Sofía. «Te ha pertenecido durante mucho tiempo. Ya no lo necesito para recordar lo que perdí. Tengo cosas nuevas a las que aferrarme, las vidas que puedo salvar». Alejandro miró el medallón durante mucho tiempo. Su mano tembló ligeramente como si intentara suprimir la emoción. Finalmente solo colocó su mano sobre su cabeza, apretando suavemente sin decir una palabra. Sin embargo, la salud de Alejandro decayó lentamente mes tras mes. Rara vez mencionaba su enfermedad, solo instaba a Sofía a continuar sus estudios, continuar creciendo, continuar en su camino. Luego un día no pudo levantarse de la cama. La habitación del hospital estaba fría, pero la mano de Sofía nunca dejó la suya. Falleció en silencio, sin dolor. Fue solo un último aliento disolviéndose en el aire, dejando un enorme vacío en su corazón. El funeral de Alejandro fue simple, tal como él deseaba, sin invitados oficiales, sin prensa, solo la gente que había ayudado, huérfanos, madres solteras, aquellos que habían superado momentos difíciles gracias a su mano. Sofía leyó el elogio. No lloró. Su voz era tranquila pero fuerte. «Él fue el que se detuvo para que yo pudiera empezar.
Hoy continuaré su viaje por él. Los asistentes inclinaron la cabeza. El espacio estaba en silencio, dedicado por completo al hombre que había rescatado muchas vidas sin necesitar reconocimiento. Años después, el proyecto El Refugio nació, una organización desarrollada a partir de la Fundación Herrera, expandiéndose a múltiples países. Apoyaron a niños abandonados, madres solteras y familias que luchaban contra el trauma. Sofía se convirtió en la doctora principal de la organización, no solo tratando enfermedades, sino también dirigiendo directamente proyectos de atención psicológica para niños. Viajaba regularmente a áreas remotas para trabajo de caridad, tierras de viento y polvo, tiendas médicas improvisadas, aldeas dispersas. Todo se convirtió en lugares donde dedicó su corazón. Durante una consulta en un área de reasentamiento, Sofía conoció a un niño sordo. Estaba sentado acurrucado en un rincón, agarrando una camisa vieja. Cuando Sofía se acercó, él se estremeció, sus ojos llenos de precaución. Sofía no habló. Solo se sentó a su lado, tocando suavemente su hombro. Luego, colocó su mano sobre su propio corazón, moviéndola lentamente hacia el suyo, el gesto que Alejandro usó una vez para ayudarla a saber que era vista. El niño parpadeó, y por primera vez extendió la mano y colocó su mano sobre la de Sofía. Al final del día, mientras el equipo de caridad empacaba a Sofía, se sentó a escribir en el diario que Alejandro le había dado cuando tenía 16 años. Algunas heridas no se pueden ver con el ojo. Algunas almas solo necesitan una persona que de verdad se moleste en escuchar. El viento se filtró a través de la solapa de la tienda, llevando el sonido de los niños riendo en algún lugar cerca de la hoguera. El cielo nocturno de la sierra estaba oscuro pero lleno de estrellas, una luz pequeña pero persistente. Sofía se acercó a un niño dormido, tirando suavemente de la manta de vuelta sobre su hombro. Su mano se posó brevemente sobre su propio pecho, su latido del corazón armonizando con el viento exterior. Fue solo un pequeño momento, pero suficiente para entender que el círculo de redención se había cerrado. Alejandro una vez se detuvo por ella. Ahora ella se detiene por otros niños, y esa es la historia para dormir de esta noche. Un largo viaje lleno de dolor, con muchos momentos que encogen el corazón, pero también lleno de pequeños y profundos actos de salvación que comienzan simplemente porque una persona eligió detenerse. Después de escuchar esta historia, ¿qué resuena más contigo? ¿Por qué personaje sientes el afecto más profundo? ¿La resiliente Sofía, el compasivo Alejandro o alguien más que tocó tu corazón? ¿Cuál de sus acciones te impresionó más y te hizo pensar profundamente? Por favor, deja un comentario abajo para que podamos compartir nuestros sentimientos y hablar más sobre esta historia. Te deseo una noche verdaderamente tranquila.